A finales de la noche, Jeon Ji-seol fue vista mirando su teléfono mientras se encontraba acostada en su cama, mientras sus dedos se movían perezosamente a través de la pantalla, desplazándose a través de las redes sociales. Una calma amargura se asentó en su pecho. Le parecía que las personas en esas plataformas vivían dentro de un mundo separado lleno de felicidad, incontables seguidores, interminables charlas, chismes y todo tipo de momentos deslumbrante. Todo parecía glamoroso, pulido y lejos de la realidad, mientras que algunos espectadores admiraban la vida cotidiana brillante, mientras que otros estaban consumidos por los celos por la risa y la atención que inundaban sus pantallas. En cuanto a ella, se sentía patética en un sentido mucho más básico, pensando que ni siquiera estaba celosa de su popularidad o belleza, sino del simple hecho de que podían participar en tales cosas. Hablaban libremente, compartían bromas y chismeaban sin restricciones, mientras que esas escenas seguían siendo historias lejanas para ella. Mientras se encontraba ociosa en su cama, se encontraba pensando en cómo no tenía amigos en absoluto, si alguien le había preguntado si había sido desociable desde su nacimiento, pero no fue el caso en realidad. Durante su escolaridad primaria, había sido bastante popular y tenía varios amigos. Hasta el tercer grado, se había mezclado fácilmente e incluso se había destacado en algunos aspectos. Había sido presidenta de clase 2 veces y una vez, un niño le había confesado con timidez sus sentimientos. Él había dicho que ella era guapa, inteligente y tenía una buena personalidad. Esos recuerdos se sentían irreales ahora, como si pertenecieran a alguien completamente diferente. El Han Hae-sal, que una vez había vivido así, convirtiéndose en un completo marginado, tenía una única causa. Un día, alguien le había derramado jugo sobre su ropa durante el almuerzo y le había dicho que comiera sola a partir de entonces. Cuando ella trató de agarrarse a la canción de su amigo que conocía y preguntó por qué de repente había comenzado a ignorarla, él la había llamado terrible. Sin que se le diera una razón ni la oportunidad de defenderse, había sido abandonada no una, sino 2 veces. Desde entonces, su situación había empeorado naturalmente. A medida que al día siguiente caminó por los pasillos de la escuela llevando sus libros, se preguntó cómo debería describirse. Se preguntó si se había convertido en una persona invisible o en alguien entumecido incluso a la soledad. Por un breve momento pensó que al menos no se había desvanecido completamente de la existencia. Entonces de repente Han Hae-sal se perdió en tales pensamientos. Ella se topó con un estudiante alto. La gente a menudo afirmaba que había razones detrás del acoso. Cuando se cayó al suelo y miró hacia arriba, notó que el niño la miraba con piedad, como si decía en silencio lo desafortunado que era. En ese instante se dio cuenta de que ella había sido etiquetada como el problema. El niño extendió su mano para ayudarla. Sin embargo, mientras Han Hae-sal deseaba que alguien finalmente explicara lo que había hecho mal, ella eligió levantarse por su cuenta. El muchacho se quedó parado allí, y mientras ella trataba de irse, él la llamó y mencionó que había dejado caer algo, y agregó, con un tono de incredulidad, que todavía lo llevaba y preguntó qué pensaba que estaba haciendo. Su rostro se enrojeció de calor mientras rápidamente le arrebató el objeto de su mano y murmuró, ya que había planeado tirarlo ese mismo día. Su voz traicionó sus emociones a medida que se agrietó ligeramente. La vergüenza la abrumó y acabó huyendo sin mirar hacia atrás. Mientras huía, se preguntaba por qué, por mucho que pensara, no podía entender lo que había hecho mal. Más tarde, sentada sola en la esquina de la biblioteca, repitió la escena en su mente y lamentó haberle dejado ver ese objeto, sobre todo porque había sido Son Sinu de todas las personas. Tenía miedo de que él creyera que todavía tenía sentimientos por él, lo que se sentía insoportablemente humillante. Después de haber sido ignorada por casi toda la escuela y haber sido objeto de innumerables rumores absurdos, de alguna manera había sobrevivido a esos años de pesadilla de la escuela primaria. Fue durante ese tiempo que conoció a Son Sinu. En ese entonces, mientras estudiaba sola en la biblioteca, Son Sinu se le había acercado. Se había presentado a sí mismo como un estudiante de transferencia que acababa de unirse a la clase 3 y mencionó sus bajas calificaciones. Durante el verano de su primer año de secundaria, un chico corto y sombrío con el pelo cortado se había convertido en la única persona que hablaba con ella regularmente, aunque una vez parecía reservado, poco a poco se había abierto. Su sonrisa había sido suave, aunque le faltaran habilidades académicas, de vez en cuando le había dado pequeños regalos, que le habían calentado el corazón. Había sido su primer amor y, lo que es más importante, un amigo cercano. Todo había cambiado durante el duro invierno de su segundo año. Sin ofrecer ninguna explicación, él la había cortado tan casualmente como la descarga de la basura. Los recuerdos todavía pican. Retirados al presente, 2 estudiantes que estaban detrás de Son Sinu, susurrándose entre sí. Se preguntaron en voz alta si ella era la mejor estudiante de la escuela. Era la primera vez que la veían de cerca, y dijeron que finalmente entendían por qué existían los rumores. Uno preguntó sobre esos rumores, mientras que el otro afirmó que era famosa como una llamada princesa que clasificaba a la gente. Dijeron que era inteligente y que venía de una familia rica, y se rumoreaba que no trataba a los demás como a los humanos y estaban por debajo de sus estándares. Mientras Yang Jisao reflexionaba sobre cómo había pasado todo el día sin decir una palabra, casi como si fuera invisible, se dio cuenta de que había desarrollado un cierto hábito. Además de dormir, pasaba tiempo imaginando cosas. Cuando activaba lo que ella llamaba su modo de ilusión, su imaginación no tenía límites, aunque reconocía lo patético que era. Nada más ayudaba a pasar mejor el tiempo cuando estaba sola. Dentro de sus fantasías, ella se imaginaba sosteniendo un micrófono y gritando audazmente delante de otros, haciendo cosas que nunca podría manejar en la realidad. En una de esas fantasías, ella agarró a Son Sinu por el collar y exigió una explicación. Imaginó preguntándose qué había hecho de malo,
Cuestionó si había hablado detrás de sus espaldas, le había herido o hecho algo imperdonable. En su mente, ella lo acusó de ser el que comenzó a evitarla como un niño que había crecido más alto y más popular. Recuerda cómo él había ignorado todos sus mensajes durante su tercer año de secundaria y había seguido ignorándola incluso cuando ella le había pedido una razón. Son Sinu respondió que debe haber una razón por la que se la odiaban. A veces, las fantasías inútiles interrumpieron sus pensamientos, y admitió lo frustrante que se sentía todo. Quería saber la razón por la que tanto deseaba poder leer su mente, pero luego imaginó escuchar todo tipo de pensamientos crueles y se dio cuenta de que no podría soportarlos. Reconoció su debilidad mental y decidió que podría ser más fácil si los pensamientos aparecieran brevemente y sencillamente. Se preguntaba si haría menos daño si las opiniones de la gente aparecieran como simples hashtags. Ojalá pudiera ver solo esas etiquetas y nada más. En ese momento, ocurrió algo inimaginable. Un sistema apareció repentinamente ante sus ojos, felicitándola. Su boca se abrió mientras cuestionaba lo que estaba sucediendo. El sistema explicó que entre los innumerables deseos realizados sin saberlo, el suyo había sido elegido como el 1000.000.000º deseo. Para conmemorar un hito tan raro, anunció que se cumpliría su deseo. Justo entonces, Son Sinu entró en la biblioteca y mencionó que no se había dado cuenta de que estaba allí. Inmediatamente, se activó un nuevo modo. El sistema añadió una explicación, afirmando que a partir de ese momento, cada vez que ella hizo contacto visual con alguien, sus pensamientos sobre el otro serían intercambiados en forma de hashtags. Son Sinu la llamó, tratando de decir algo que claramente tenía dificultades para expresar. Cuando sus ojos se encontraron, el sistema declaró que el contacto visual fue exitoso y confirmó el intercambio de hashtags. En su visión apareció un hashtag, adjunto a Son Sinu, que lo etiquetó como su primer amor que se había convertido en basura. Abrumada, en silencio maldijo su suerte, pensando que debería haber deseado algo más simple, como ganar la lotería en su lugar. Yang Jisoo vivía en las afueras de una tranquila ciudad costera, lejos del barrio principal. En estado, había un pequeño restaurante de pescado crudo, modesto y templado por la brisa del mar, que también era su hogar. Cuando regresó ese día, el familiar aroma de sal y comida la recibió incluso antes de entrar. Anunció su llegada a su familia y casualmente preguntó si había algo para comer. Antes de que pudiera dar otro paso, dos pequeñas figuras llegaron corriendo hacia ella. Hyeol y Hyeol arrojaron sus brazos alrededor de su cintura, aferrándose fuertemente como si pudiera desaparecer de nuevo. Hyeol se quejó con una voz pequeña y angustiada, recordándole que había prometido recoger con él y con Hyeol las conchas marinas. Yang Jisoo se disculpó suavemente, su voz llena de culpa. Sus padres, aunque a menudo eran amargos el uno con el otro, todavía lograron coexistir bajo el mismo techo y su hermano mayor, imposiblemente estricto, mantuvo su habitual comportamiento agudo, mientras que los gemelos transformaban la casa en caos cada día. Mientras instintivamente les miraba, sus pensamientos se inundaron y se dio cuenta de que todos la alaban, la aprecian y se preocupaban por ella a su manera. Esos sentimientos no filtrados la golpearon profundamente, y antes de que pudiera detenerse, las lágrimas se derramaron y se derramaron. Su hermano mayor lo notó inmediatamente y preguntó por qué estaba llorando. Llamó a su madre, informándole que Yang Jisoo estaba llorando. Su madre respondió con sorpresa, preguntando si su estudiante principal estaba llorando de nuevo. Su hijo mayor le recordó que no debía estropear a Yang Jisoo llamándola así, pero su madre argumentó que estaba bien complacerse un poco, llamándola así. Mientras tanto, los gemelos continuaron aferrándose a ella, haciendo todo lo posible para animarla. Abrumada por el calor que llenaba su pecho, Yang Jisoo se dio cuenta de lo afortunada que era de haber nacido en una familia así. Esa noche, estaba despierta, todavía incapaz de aceptar la realidad de lo que había sucedido. Todo se sentía demasiado irreal. Incluso su vista había mejorado. Siempre había sufrido de mala visión, pero ahora podía ver claramente sin sus gafas. Mientras miraba a la oscuridad, surgió otra pregunta. ¿Qué había dicho antes de salir de la biblioteca? ¿El Sok había borrado los detalles? ¿Por qué había estado mirando así en primer lugar? Recordó sentarse en su escritorio cuando esos extraños poderes habían despertado, canciones que sabía que habían estado de pie delante de ella, tratando de decir algo. Mientras se luchaba por encontrar sus palabras, ella había sido distraída por el hashtag flotante, tratando desesperadamente de entender el deseo 10.000 cuadrillo y el repentino intercambio de pensamientos. Ella recordó vagamente que le preguntaba que estaba mal con su expresión. Recuerda que se disculpó abruptamente y se alejó corriendo, alegando que le dolía el estómago y que necesitaba irse. Cuando finalmente se desvió hacia el sueño, se preguntó si realmente se suponía que los superpoderes aparecieran tan aleatoriamente y pensó en cómo Spider-Man había ganado sus habilidades de una mordedura aleatoria de araña. Y tal vez eso hubiera sido aceptable. Ella agarró firmemente a Hyeol en su sueño, su mente reproduciendo el hashtag intercambiado cuando había hecho contacto visual con canciones que conocía. El primer amor era basura. El significado de ella se negó a establecer claramente en su mente. Al día siguiente llegó más rápido de lo esperado y esa mañana notó canciones que conocía de pie frente al aula sosteniendo un bolígrafo y un pedazo de cartón. Mientras lo observaba, las palabras del basurero, que era su primer amor, resonaron en sus pensamientos. Perdida en esa confusión, accidentalmente chocó con alguien. Mientras se disculpaban, su mirada se desvió y encontró canciones que conocía de pie cerca. Sus ojos se encontraron. Inmediatamente, la sensación familiar regresó, y el hashtag apareció una vez más. El primer amor fue basura. La repetición la dejó aún más desconcertada, tratando de mantenerse firme, invocando su coraje.
pensando en cómo las canciones que sabía que la habían ignorado durante tanto tiempo, tratándola como si no existiera, cuestionando si realmente pensaba en ella como basura. Antes de poder procesar aún más, una chica llamó a canciones que conocía, preguntándole si estaba listo para hacer el anuncio y sugiriendo que lo hicieran juntos. Jeon Ji-sol observó la interacción en silencio. Tal vez también había sido su primer amor, reconociéndolo rápidamente que los humanos se adaptaban a situaciones absurdas, aunque el deseo se había hecho impulsivamente, ella ya estaba empezando a aceptar. Sus padres pensarían que estaba bromeando, su hermano probablemente creería que había perdido la cabeza, y los gemelos eran demasiado jóvenes. La única persona a la que podía confiar eran canciones que conocía a sí misma, su mirada seguía canciones que conocía cuando él salía de la habitación, pensó amargamente sobre cómo no debía engañar a la gente así, y cómo su imagen actual se sentía como una broma completa. Ahora actuaba como un estudiante suave y popular, sin embargo, en la escuela secundaria había pasado sus días escondido en la biblioteca con ella, viendo películas en lugar de estudiar. Cuando comenzó el anuncio del próximo festival deportivo, a ella le pareció ridículo. Recordó cómo él solía temblar durante toda una semana solo para prepararse para una presentación de 1 minuto, practicando sin fin con ella a su lado. Cuando terminó su discurso y deseó un buen día a todos, reflexionó sobre cómo alguien a quien una vez había estado tan cerca la había descartado tan casualmente. Los recuerdos de su yo más joven resurgieron, preguntándose por qué había cambiado, cuestionando lo que había hecho mal, y creyendo que podía arreglar todo si solo pudiera hablar con él. Más tarde esa misma noche, mientras caminaba a casa, notó lo rápido que parecía pasar el tiempo, la ira burbujeó en su interior, y maldijo canciones que conocía bajo su aliento, llamándolo un hijo de puta sin corazón y acusándolo de no saber nada sobre lealtad. Ella cuestionó la audacia de etiquetarla como basura, las lágrimas difuminaron su visión mientras miraba a su alrededor, sintiendo el impulso de gritar y liberar todo lo que estaba agopado dentro de ella. Gritó abiertamente, declarando su odio por las canciones que conocía y maldiciendo su nombre. De repente, una voz habló detrás de ella, señalando que el orador había estado pensando lo mismo y elogiando su explosión como impresionante. La extraña comentó casualmente que había estado mirando a su alrededor pero no lo había visto antes, preguntándose si se había mezclado con las sombras porque estaba completamente vestido en cuando sus ojos se encontraron. La sensación familiar golpeó de nuevo, y el intercambio de hashtags se activó con éxito. El extraño sugirió que se hicieran amigos, y agregó que también despreciaba las canciones que conocía. Por encima de su cabeza, apareció un hashtag en su visión, una voz sospechosa, profunda y cueva. Por encima de la suya, su visión de ella apareció tan claramente, el primer amor del maldito bastardo. Confundido, ella exigió saber quién era. Con una sonrisa, respondió que era su futuro novio, sorprendido por la absurda declaración que le preguntó de lo que estaba hablando. Rápidamente aclaró que había estado bromeando y se rió, dejándola parada, aturdida e incierta sobre el tipo de problemas en los que acababa de meterse. Jeon Ji-sol se encontró preguntándose qué tipo de broma el extraño pensaba que estaba haciendo. La confusión se prolongó en su rostro mientras lo interrogó, comenzando a preguntarse por qué él diría algo así. Antes de terminar, la desconocida respondió con calma preguntándole si sus padres le habían dicho algo sobre él. Él mencionó que todos iban a cenar juntos esa noche con su familia. La palabra cena la asustó, y su expresión cambió inmediatamente. A medida que procesaba sus palabras, un recuerdo surgió lentamente. Recordó que sus padres mencionaron algo antes sobre nuevos vecinos que se habían mudado a la casa de al lado, que habían dicho que su hijo tenía la misma edad que ella y que le habían pedido que cuidara bien. La extraña sonrió y agregó que el adulto quería específicamente que ella asistiera a la cena también. Jeon Ji-sol finalmente reunió todo y asintió, diciendo que ahora lo recordaba. Ella le agradeció al extraño por recordarlo, sintiéndose ligeramente avergonzada por su olvido. Después de una breve pausa, un extraño casualmente le preguntó si realmente odiaba a Son Sing-woo tanto como parecía. Mientras él decía esto, él hizo contacto visual directo con ella. Al instante, reaccionó como si hubiera confirmado algo, declarando con certeza que realmente lo odiaba. La repentina confianza en su tono le hizo saltar el corazón. En ese momento, un pequeño recuerdo olvidado se agitó dentro de ella. Recordó el pelo plateado fluttering ligeramente, una voz baja extraña que nunca había oído antes, y el extraño hashtag Baxiol se había unido a ella mientras hablaba de Son Sing-woo. Sus pensamientos se remontaban a cuando Son Sing-woo todavía había sido su amigo, el primer amor del maldito bastardo. La frase se hizo eco débilmente en su mente y recordó preguntarle una vez si realmente tenía un amigo de la infancia que había conocido desde el nacimiento. Son Sing-woo había descartado su envidia, diciendo que no había nada especial en ello ya que peleaban constantemente y que se sentía más como una maldición que una bendición. Son Sing-woo había respondido sin rodeos que el tipo era un psicópata total que pasaba todo el día planeando formas de matarlo. El comentario la había sorprendido y ella había reaccionado con incredulidad. Sin embargo, Son Sing-woo le había advertido que si alguien con el pelo largo, irritante, gris de ceniza y una voz baja extraña se le acercaba, debía huir inmediatamente. En ese momento, ella había etiquetado internamente a ese desconocido con un hashtag que lo describió como un amigo sospechoso y de voz profunda. Ella entendió que Baxiol era la misma persona de la que Son Sing-woo le había advertido y, como si fuera un indicio, un extraño se presentó adecuadamente, diciendo que su nombre era Baxiol y añadiendo que fue agradable finalmente conocerla. Más tarde, cuando llegaron a la mesa de la cena,
La madre de Baxiol ya estaba sentada con un bebé en sus brazos, junto a los padres de Jeon Ye-sol. Baxiol respondió suavemente, diciendo que simplemente por casualidad comparten los mismos intereses. Jeon Ye-sol sintió que su rostro se calientaba, sabiendo que no tenía manera de argumentar contra eso. La madre de Baxiol sonrió cálidamente y comentó que debe ser la Jeon Ye-sol, mencionando que había oído mucho sobre ella. La encontró sorprendentemente hermosa, y la hermana pequeña de Baxiol parecía casi una muñeca. El niño menor también era increíblemente pequeño. Sin embargo, los recuerdos del incidente anterior la incomodaban. Se apresuró a hacer una excusa, afirmando que ya había comido en la escuela y que en su lugar iba a subir, antes de que pudiera escapar. Baxiol intervino y sugirió que simplemente tomaran un poco de helado y salieran al exterior por un tiempo. Incapaz de rechazar sin parecer grosera, ella aceptó. Mientras comían helado juntos, ella maldijo interiormente, preguntándose cómo la situación había tomado un giro tan extraño. Notó que Baxiol la observaba de cerca y se sentía inquieta. Antes de que ella pudiera decir nada, comentó casualmente que ya sabía por qué estaba reaccionando de esa manera. Se reprendió de nuevo interiormente, sintiéndose completamente expuesta. Baxiol luego mencionó que debe haber oído hablar de él de Son Sing-woo. Jeon Ye-sol se congeló, sus pensamientos en espiral. De repente toda la situación se sintió aterradora, y ella se preguntó si podría estar en peligro. Baxiol rompió la tensión al revelar que iba a ser transferido a su escuela al día siguiente, y agregó que debía cuidar de él, mencionando que había oído que iban a estar en la misma clase, la clase 5. Empezó a preguntar acerca de su relación con Son Sing-woo, pero se detuvo cuando notó lo pálida que se había vuelto. Preguntó suavemente por qué parecía tan asustada. Sus pensamientos inmediatamente volvieron a la advertencia de Son Sing-woo, llamando a Baxiol un completo psicópata e insistiendo en que debía huir de él. Baxiol se arrodilló repentinamente delante de ella, y su hashtag visible cambió a una ardilla asustada. Al mismo tiempo, sintió la confusión de Baxiol mientras se preguntaba qué cosas terribles Son Sing-woo podría haber dicho de él para asustar. Baxiol volvió a hacer contacto visual y explicó que no tenía la intención de asustarla y bromeó diciendo que tal vez debería haber usado algo más lindo. Observando sus pensamientos, lentamente se dio cuenta de que no parecía peligroso, a pesar de su apariencia parecía verdaderamente disculpado por haberla incómodo. Le ofreció otro helado, tratando de aliviar el estado de ánimo. Extrañamente, en ese momento, ella se sentía agradecida por el deseo que había hecho, y hasta entonces siempre había tenido miedo de hablar con la gente, constantemente preocupándose por lo que estaban pensando o si ella había dicho algo incorrecto. Ahora, ver directamente los pensamientos de los demás le trajo una sensación inesperada de alivio. De repente, comenzó a reír. Baxiol la miró con sorpresa y le preguntó por qué se estaba riendo de repente. Continuó riéndose incontrolablemente, sorprendiéndose incluso a sí misma. Baxiol parecía aún más confundido, preguntando qué estaba pasando. A pesar de eso, pronto comenzó a reír también. Por un momento, los dos simplemente se rieron juntos sin razón. Siguió un silencio incómodo. Rompiendo abruptamente, le preguntó qué pensaba sobre Son Sing-woo. Baxiol comentó que ahora parecía mucho más relajada, admitiendo que su miedo anterior también lo había asustado. Se enrojeció ante el comentario. Baxiol se sentó a su lado y mencionó que había notado anteriormente lo intensamente que odiaba a Son Sing-woo. La frase, que lo odiaba con pasión, se destacó claramente. Él sugirió que pudieran hacer equipo y dar a Son Sing-woo alguna forma de retribución. Sorprendida, ella cuestionó a qué se refería. Con un tono malicioso, Baxiol propuso que saliera con él durante un mes. Después de escuchar la repentina y escandalosa propuesta de Baxiol, la Jeon Ye-sol respondió con la calma y sabiduría que pudo antes de alejarse. Sin embargo, antes de que pudiera escapar adecuadamente, Baxiol sin vergüenza agarró su pie, obligándola a arrastrarlo con ella. Insistió en que solo sería fingir y hizo todo lo posible para convencerla, afirmó que era guapo, prometió tratarla bien y juró que no haría nada extraño en la escuela. Él insistió repetidamente en que frente a Son Sing-woo, solo se tomarían de la mano, nada más. Él insistió en que en realidad sería justo eso. Al escucharlo vaguear con tanta confianza hizo que Jeon Ye-sol de repente gritara como un niño irritado, lo que sorprendió incluso a ella misma. Extrañamente, esa reacción solo hizo que Baxiol le gustara más. Después de ese estallido, finalmente hizo una pausa y trató de resolver la situación lógicamente. Recibió que Baxiol y Son Sing-woo eran amigos de la infancia que se habían despreciado durante toda la escuela secundaria. Sabiendo esto, se hizo obvio que Baxiol se había trasladado a este lugar por la misma razón que Son Sing-woo lo había hecho una vez. Baxiol quería que ella fingiera salir con él únicamente para provocar a Son Sing-woo y vengarse. Sin embargo, Jeon Ye-sol rápidamente entendió algo que Baxiol claramente no tenía. Son Sing-woo ya la despreciaba. Dejó de caminar, se rebajó ligeramente para enfrentarse a los ojos de Baxiol, y explicó honestamente que incluso si fingiera salir con él, Son Sing-woo no reaccionaría en absoluto. Declaró con calma que Son Sing-woo ya no tenía sentimientos persistentes por ella, ni siquiera un rastro, y que la odiaba desde hace bastante tiempo. Jeon Ye-sol se levantó de nuevo y le dijo que debía encontrar otro plan, y agregó que si su nuevo plan realmente lograba molestar a Son Sing-woo, entonces lo ayudaría.
Baxiol se quedó atrás, confundido, preguntándose qué estaba pasando exactamente, murmurando en su interior que Son Sinú ya no le gustaba, convencido de que el psicópata se habría aferrado a ella si tuviera sentimientos. De repente, Baxiol la llamó desde atrás y cuestionó su lógica. Preguntó por qué odiaba tanto a Son Sinú si Son Sinú ya no le gustaba, y especuló si Son Sinú se había aferrado demasiado a ella y la había molestado. Jeon Ji-sol se detuvo, completamente confundida por sus palabras, se preguntó cuándo Son Sinú se había aferrado a ella, respondía firmemente que no era así en absoluto, en su mente, maldijo a Son Sinú por todas las cosas basura que había hecho por su cuenta. Ser capaz de ver el hashtag directamente en lugar de adivinar hizo que todo se sintiera aún más absurdo, mientras Baxiol se metió en la mejilla, claramente desconcertada acerca de por qué odiaba tanto a Son Sinú. Jeon Ji-sol se dio cuenta de que no podía decir la verdadera razón en voz alta. Cuando Baxiol le preguntó qué significaba el extraño hashtag, finalmente se rompió. Ella gritó que lo que la irritaba era que Son Sinú solía ser una pequeña criatura tonta y con el pelo desordenado, pero ahora caminaba con una cara falsa de tipo agradable y actuando como una celebridad de la escuela. Su súbito grito hizo que Baxiol estallara de emoción y comenzó a bailar alrededor de ella, claramente emocionado por su honestidad. Después de años de comer sola sin preocuparse por su entorno, la Jeon Ji-sol se había convertido en una maestra de la comida solitaria. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esta nueva situación era pura tortura para alguien como ella. Baxiol caminaba con ella a la escuela, permaneciendo a su lado durante todo el recorrido escolar. A donde quiera que iban, los susurros lo seguían. Los estudiantes chismeaban sin cesar sobre el nuevo estudiante de transferencia, Baxiol, y se preguntaban por qué estaba con el Jeon Ji-sol. Algunos afirmaron que Baxiol era un influyente con millones de seguidores en Instagram. Baxiol se inclinó y susurró orgullosamente que en realidad era un modelo, y preguntó si eso era genial. Jeon Ji-sol respondió honestamente que era increíble. Mientras tanto, el chisme solo se hizo más fuerte. La gente se preguntaba quién era y por qué alguien como Baxiol se quedaría con ella. Escuchando esos susurros, se sintió profundamente avergonzada. Se sentía tentada a caminar con los ojos cerrados, aterrorizada de ver accidentalmente los hashtags de todos. De repente, Baxiol llamó su nombre, ella respondió suavemente, y un silencio incómodo se estableció entre ellos. Después de un momento, lo miró y le recordó que habían acordado no fingir nada, cuestionando si aún así era el caso. Baxiol respondió casualmente que ni siquiera se estaban tomando la mano y luego preguntó por qué todo el mundo estaba zumbando a su alrededor. Así Baxiol solo se rió y sonrió en respuesta sin previo aviso. Sung Singu apareció con una expresión enfadada. Él agarró a Baxiol por el collar y lo arrastró. Baxiol lo siguió con calma, alegando que solo estaba comprobando algunos hechos y que no era nada grave. Jeon Ji-sol estaba parado allí confundido, sin saber qué estaba pasando. Alrededor de ella, los estudiantes susurraron con entusiasmo diciendo que el nuevo estudiante de transferencia conocía a Sung Singu, el presidente del consejo estudiantil. Cuando Sung Singu y Jeon Ji-sol hicieron un breve contacto visual, ella vio claramente su hashtag. Detrás de la escuela, Sung Singu maldijo furiosamente a Baxiol. Baxiol respondió con calma, saludándolo y comentando que era bueno ver que estaba bien. Sung Singu continuó maldiciendo, mientras que Baxiol respondió casualmente que ya sabía que Sung Singu ya no le gustaba. Cuando Sung Singu exigió una explicación, Baxiol respondió, diciendo que era repugnante decir tonterías como es, acusando a Sung Singu de pensar que Baxiol se había trasladado por su culpa y aclarando que se había mudado porque su hermano menor quería hacerlo. Sung Singu respondió que ya lo sabía y criticó a Baxiol por arrastrar a Jeon Ji-sol a sus bromas infantiles. Baxiol sonrió y preguntó si Sung Singu tenía miedo de que lo odiara aún más. Sugirió que Sung Singu se comportara mejor y preguntó qué había hecho para ganar tanto odio. Baxiol agregó que ya que estaba allí, pensó que también podría ayudar a su vida amorosa, pero no había nada que arreglar. Él declaró con confianza que Jeon Ji-sol odiaba completamente a Sung Singu. Al oír esto, Sung Singu miró hacia abajo con vergüenza. Baxiol lo golpeó burlado y le preguntó si estaba llorando, alegando que también le dolía el corazón a su hermano. Incluso tomó una foto de Sung Singu, molestándolo para que continúe llorando. Enojado, Sung Singu atacó a Baxiol. De vuelta en el aula, Jeon Ji-sol notó que el primer periodo ya había terminado, pero Baxiol todavía no había regresado. Se suponía que debían sentarse uno al lado del otro. Mientras leía su libro, recordó el hashtag de Sung Singu. Pensó amargamente que la basura había desaparecido. Con su nueva habilidad de hashtag, ya se sentía un poco más seguro. El día anterior había sido más tranquilizador de lo que esperaba. Hablar se sentía más fácil que antes. Solía congelarse cada vez que trataba de hablar, pero ahora, con este extraño poder, la larga vida escolar se sentía manejable. El primer semestre de 10º grado se extendió hacia el futuro, pero ella creía que podía manejarlo mejor ahora. Entonces, Baxiol tropezó, completamente hematoma. Ella inmediatamente preguntó qué había pasado con su cara. Baxiol respondió alegremente que había dicho algo útil para realmente molestar a Sung Singu y bromeó diciendo que simplemente debían matarlo. Su hashtag cambió a futuros asesinos. Jeon Ji-sol se dio cuenta de que todavía era una charla dura y se sintió confundido. Baxiol continuó bromeando, sugiriendo que podrían ahogar a Sung Singu ya que el mar estaba cerca, lo cual sería perfecto. Jeon Ji-sol respondió firmemente que no quería matar a nadie.
Baxiol luego propuso enterrarlo en la colina detrás de la escuela y casualmente agregó que ya lo había intentado una vez y que no lo había matado. En ese momento, Jeon Ji-sol comenzó a dudar si realmente podía manejar todo esto tan fácilmente, mientras que, detrás de la escuela, Sung Sing-woo se sentaba solo, hematomas de la pelea, perdido en lo profundo de sus propios pensamientos preocupados. Para empezar, Jeon Ji-sol se recordó una vez más cómo había obtenido este poder absurdo, casi aterrador. La habilidad de hashtag se había concedido debido a los innumerables deseos que había hecho sin que el sistema hubiera elegido su deseo y la recompensado con este poder. Ahora, cada vez que hacía contacto visual con alguien, sus pensamientos sobre ella aparecían como hashtags visibles. Sin embargo, ella nunca había imaginado, ni una sola vez, que alguna vez se unía a su nombre una etiqueta llena de envidia o emociones complicadas. Mientras todavía estaba perdida en esos pensamientos, Baxiol la llamó. El Jeon Ji-sol notó de inmediato cuánta atención estaban llamando y se sintió incómodo bajo las constantes miradas. Sugirió que se mudaran a un lugar más privado para hablar y mencionó que recibiría vendajes por sus heridas. Baxiol la siguió de buena gana y le explicó, de su forma exagerada habitual, que había hecho un gran trabajo colaborando con él, maldiciendo abiertamente a Sung Sing-woo, llamándolo un completo bárbaro. Según Baxiol, todo lo que había hecho era saludar a Sung Sing-woo con cortesía antes de que Sung Sing-woo lanzara repentinamente el primer puñetazo. Se quejó dramáticamente de lo terrible que era en la pelea y afirmó que era la razón por la que él mismo había terminado tan gravemente herido. Cuando se dirigieron hacia la oficina de la enfermera, Jeon Ji-sol pensó que el maestro podría no estar allí. También se encontró dudando de las palabras de Baxiol. No importa lo extrañas que fueran las cosas, no podía creer que Sung Sing-woo golpeara a alguien tan brutalmente sin razón. Cuando abrió la puerta y pidió vendajes, se congeló. Sung Sing-woo ya estaba allí, cosándose cuidadosamente sus propios moretones. Su rostro estaba cubierto de marcas, se veía mucho peor de lo que esperaba. Con vacilación, mencionó que la maestra no parecía estar cerca y agregó que necesitaba vendajes inconscientemente y se dio cuenta de que Baxiol había mentido. Ella respondió rápidamente que eran para Baxiol, repetó su nombre claramente. Sung Sing-woo preguntó otra vez, como para confirmar si los vendajes eran realmente para él, y ella respondió que sí, en su cabeza. Se regañó duramente, se preguntó por qué lo había dicho con tanta honestidad, con una cara tan recta justo delante de Sung Sing-woo, y maldijo su propia boca, pensando que si iba a ser una cobarde, simplemente debía callarse e ignorarlo por completo. Antes de poder escapar de la incomodidad, Sung Sing-woo llamó su nombre. Cuando Sung Sing-woo la miró con una expresión aburrida y vacía, algo se agitó dolorosamente en su pecho, reconoció esa cara. En la escuela secundaria, Sung Sing-woo lloraba a menudo. Se habían escondido juntos en la biblioteca, viendo películas cada vez que tenían la oportunidad. Reconocía esa cara, incluso la más pequeña escena triste había sido suficiente para hacerle llorar en silencio. La expresión en su cara ahora era exactamente la misma que en aquel entonces. Ella misma nunca había sido alguien que lloraba fácilmente. Sin embargo, siempre que Sung Sing-woo lloraba por sus propias razones, sus ojos también se habían vuelto siempre calientes. Sin pensar, extendió la mano y puso un dedo en la frente de Sung Sing-woo. Jeon Ji-sol se sorprendió por su propio comportamiento y rápidamente retiró la mano. Se dio cuenta de que había actuado puramente por hábito, como en el pasado. Se preguntó en silencio, preguntándose por qué había hecho algo así ahora. Sung Sing-woo parecía igualmente confundido. De repente le preguntó por qué no había estado usando sus gafas últimamente. La pregunta la sorprendió. Desde que adquirió esta habilidad, su visión había mejorado, y simplemente había dejado de usarlas. Al darse cuenta de que él lo había notado, se sintió extrañamente avergonzado. Decidió que debería comenzar a usar anteojos sin receta a partir del día siguiente. Explicó esto brevemente mientras se agarraba firmemente el cabello. En ese momento, notó el hashtag flotando sobre Sung Sing-woo. Leía: primer amor. Estaba confundida. ¿Dónde se habían ido todas las otras etiquetas? Sung Sing-woo comentó casualmente que siempre se había quejado de odiar las lentes de contacto porque eran incómodas. La repentina suavidad de su tono la irritó. Cuando agregó que no podía ser por Baxiol, sus ojos se llenaron de lágrimas sin previo aviso. Miró directamente a los ojos de Sung Sing-woo. Verla así parecía a los ojos de Sung Sing-woo. Verla así parecía sorprenderle, y al instante su hashtag cambió violentamente. Idiota. Perro tonto. Basura. Abrumada, gritó que no sabía. Agarró un vendaje y lo presionó en la mejilla de Sung Sing-woo, dando a entender que simplemente estaba harta de usar gafas. Luego tomó toda la caja de vendajes y corrió. Mientras huía, maldijo a Sung Sing-woo en su mente, acusándolo de ser egoísta por cambiar entre llamar a su primer amor y basura. Sung Sing-woo se quedó aturdida por su repentino estallido, mientras Baxiol se sentó casualmente en un banco y llamó a Jeon Ji-sol. Cuando comenzó a vendajear a Baxiol, la irritación volvió a surgir en ella. Ella odiaba lo fácil que Sung Sing-woo todavía afectaba sus emociones, y la comprensión la enfureció profundamente, y no sacando su frustración a Baxiol mientras envolvía los vendajes, se quejaba ligeramente, diciendo que podía ser más suave porque dolía. Dentro, ella pensó que era ella la que quería llorar. No podía entender por qué Sung Sing-woo parecía estar llorando antes. Cuando abrió los ojos correctamente, se dio cuenta de lo mucho que Baxiol estaba herido. En lugar de molestarse,
Bak Seul se rió y comentó que ella parecía estar perfectamente bien cuando la vio por primera vez y se preguntó por qué se comportaba tan incómodo ahora y le advirtió que si continúa manteniendo todo en su interior, terminaría enferma. Le sugirió que la dejara salir, incluso gritara si quería, y le preguntó si Sung Sing-woo la había molestado de nuevo. Él la rompió, comenzó a llorar incontrolablemente y se quejó de Sung Sing-woo, admitiendo que no lo entendía en absoluto. Ella cuestionó por qué se negó a decir nada y lo acusó de ser egoísta. Se quejó de cómo él la llamaba basura, luego amor primero, y luego cambió de nuevo. Bak Seul dejó de reír completamente mientras escuchaba. Bak Seul mencionó que una vez había escuchado a alguien decir que decirle a otra persona que necesitaban arreglar las cosas también era una forma de afecto. Ella preguntó si eso significaba que sus compañeros de clase de la escuela primaria la habían odiado tan profundamente, que ni siquiera podían mostrar tanto afecto antes de cortarla sin razón. No quería llorar como un niño indefenso, sin embargo, con solo ese pequeño momento de preocupación, todo el dolor que había embotellado durante años estalló como una presa rota. Bak Seul la consoló silenciosamente, diciendo que parecía que realmente odiaba a Sung Sing-woo. Cuando volvió a mirar a los ojos de Bak Seul, notó los suaves, casi lindos hasta explotando allí. Bak Seul luego reveló que además de salir con alguien, había otra manera de confundir completamente a Sung Sing-woo. Curiosa y agotada, le preguntó qué era. Bak Seul explicó calmamente que las personas se vuelven más furiosas cuando son traicionadas. Propuso que como ella y Sung Sing-woo habían estado bien una vez, ella pudiera fingir volver a acercarse a él. Él propuso que, ya que ella y Sung Sing-woo habían estado bien una vez, ella pudiera fingir volver a acercarse a él y luego, sin dar ninguna razón, lo dejaría y desaparecería por completo, como un fantasma. Afirmó que dejaría a Sung Sing-woo confundida, frustrada y miserable. Bak Seul declaró con confianza que había preparado este plan cuidadosamente y le preguntó si no era una idea brillante. Jeon Ji-seol se sentía convencida de que Bak Seul ni siquiera sabía que Sung Sing-woo la odiaba, por lo que probablemente no tenía idea de lo retorcido que había sido todo. La hizo preguntarse si las mentes de esos dos amigos de la infancia estaban sincronizadas de alguna manera inquietante, a medida que controlaba absentemente la cabeza de Bak Seul, perdida en esos pensamientos. Bak Seul cuestionó sus acciones y preguntó por qué lo estaba tocando, bromeando preguntándose si finalmente había decidido salir con él y sugiriendo que podría resolver todo. Mientras Jeon Ji-seol luchaba internamente, Bak Seul sintió que había actuado primero, tocándolo, y luego actuando como una víctima después. En su mente, ella parecía alguien que sabía jugar bien sus cartas, mientras que Jeon Ji-seol permanecía profundamente en el pensamiento, recordando cómo había ganado aleatoriamente su extraño poder de hashtag sin ninguna advertencia o preparación. De repente, Jeon Ji-seol comenzó a caminar de nuevo, alejándose de Bak Seul, mientras él era arrastrado y se preguntaba por qué estaba haciendo esto una vez más. Una gran multitud de estudiantes se había reunido frente a la puerta, y Jeon Ji-seol se preguntaba qué podía estar sucediendo. Para su sorpresa, Sung Sing-woo estaba parado allí, y casi todas las chicas parecían estar enfocadas en él. La maestra parecía completamente confundida y se preguntaba por qué todo el mundo estaba aglomerado y por qué Sung Sing-woo incluso estaba presente en su clase. La maestra inmediatamente pensó en Sung Sing-woo y Bak Seul juntos, y se preguntó qué podría haber pasado entre ellos. Ella se preguntó si los dos se habían metido en una pelea. En el mismo momento, tanto Sung Sing-woo como Bak Seul respondieron que habían bajado las escaleras juntos, usando exactamente la misma excusa al mismo tiempo. Jeon Ji-seol se sintió sorprendido, convencido aún más de que sus mentes realmente podrían estar sincronizadas de alguna manera extraña. Sung Sing-woo luego explicó el motivo de su visita, reveló que se había liberado el bracket del festival deportivo e instruyó al presidente de la clase para completar la lista de entradas y presentarla dentro de una semana, y también anunció detalles sobre los arreglos de la práctica, explicando que el auditorio sería compartido por dos clases a la vez. La clase 1 practicaba con la clase 2 a 3 con 4 y la 5 con 6. Jeon Ji-seol y Bak Seul pertenecían a la clase 5, mientras que Sung Sing-woo estaba en la clase 6. Como todos especularon, ahora tendrían la oportunidad de practicar junto a la clase de Sung Sing-woo. La emoción entre los estudiantes creció, especialmente entre los que lo admiraban. Después de terminar su anuncio, Sung Sing-woo declaró que no tenía nada más que añadir y luego llamó a Jeon Ji-seol por su nombre, preguntando si podía acompañarlo por un momento ya que él tenía un favor que pedir sobre el festival deportivo. Jeon Ji-seol se sintió confundido. El maestro le dijo a Jeon Ji-seol que fuera con Sung Sing-woo mientras el resto de la clase retomaba su clase y abría sus libros, mientras Jeon Ji-seol se levantaba, sintiéndose inquieto. Se preguntó por qué Sung Sing-woo llamaría a Jeon Ji-seol específicamente, especialmente cuando Sung Sing-woo siempre había evitado hablar con ella siempre que fuera posible. Jeon Ji-seol también recordó cómo, incluso después del incidente del otro día, Sung Sing-woo había hecho todo lo posible para mantenerse alejado de ella. Ahora, sin previo aviso, él le estaba pidiendo un favor. Ella recordó cómo había estado llorando por él hace poco y ahora tenía que enfrentarlo de nuevo, lo que se sentía profundamente embarazoso. Justo cuando Jeon Ji-seol se preparaba para irse, Bak Seol de repente le tomó la mano y le dijo que si Sung Sing-woo la molestaba de nuevo, debía darle un puñetazo sin dudar y dejar que él manejara las consecuencias. Sung Sing-woo notó su interacción y los observó en silencio. A medida que Jeon Ji-seol caminaba junto a Sung Sing-woo,
se recordó a sí misma que le gustaba o no, pero el hashtag de Sung Sing-woo solo alimentó su ira. Por ahora, decidió que la solución más simple era evitar el contacto visual por completo, creyendo que ese enfoque funcionaría. Al llegar a la sala del consejo estudiantil, Jeon Ji-seol entró y se sentó en el sofá. Al darse cuenta de que era la primera vez que estaba allí de una manera tan casual, Sung Sing-woo explicó que el favor era simple. Jeon Ji-seol le preguntó qué necesitaba de ella. Luego reveló que planeaban abrir una pequeña cabina de consultoría de estudios durante el festival deportivo y que querían su ayuda con ello. Jeon Ji-seol hizo una pausa antes de responder. Preguntándose por qué quería que ella participara en la consultoría de estudios, Sung Sing-woo señaló que había ocupado consistentemente el primer lugar en toda la escuela. Jeon Ji-seol inmediatamente se negó, explicando que era terrible. Sung Sing-woo admitió que ya lo sabía y alejó la mirada antes de sentarse justo a su lado, asegurándole que no tendría que enseñar directamente a nadie, ya que los miembros del consejo manejarían esa parte, Mientras hablaba, Sung Sing-woo de repente se dio cuenta de lo cerca que estaba sentado junto a ella. Sorprendido, se levantó rápidamente y se movió para sentarse directamente delante de ella, disculpándose y explicando que necesitaba ser más cuidadoso porque siempre olvidaba. Jeon Ji-seol notó su reacción y se dio cuenta de que había estado asustado por lo cerca que se había acercado. Sung Sing-woo parecía confundida por su pregunta y preguntó de qué estaba hablando. En ese momento, Jeon Ji-seol accidentalmente hizo contacto visual con él e inmediatamente vio que su pensamiento interno aparecía como un hashtag. La única palabra que vio era basura. Jeon Ji-seol se sentía aturdida ya que había esperado algo más, tal vez palabras como el primer amor o algo relacionado con Baekseol. Viendo solo esa palabra, su ira se elevó abruptamente, intentando mantener la calma. Jeon Ji-seol la borró hacia afuera e incómodo sugirió que continuaran discutiendo el asunto en cuestión. Sung Sing-woo volvió a hablar, explicando que si ella acepta ayudar, tendría que venir a la sala del consejo todos los días para ayudar con los preparativos. La irritación de Jeon Ji-seol finalmente terminó. Tomó un papel de tejido y lo arrojó a la frente de Sung Sing-woo en frustración. En su interior, Jeon Ji-seol reflexionó sobre cómo debe haber hecho el deseo equivocado. En lugar de ser herida por duras verdades, sintió que debería haber deseado oídos capaces de escuchar cada detalle. Esos pequeños hashtags de tamaño de mordedura se sentían como rompecabezas furiosas. A medida que la realidad de su comportamiento se hundió, se sintió sorprendida por perder el control tan fácilmente. Sung Sing-woo rompió el silencio preguntando si había hecho otra vez un lío. Mientras tanto, Jeon Ji-seol recordó la promesa de Baekseol de asumir la responsabilidad si golpeaba a Sung Sing-woo y deseó que estuviera allí para ayudarla ahora, de vuelta en el aula. Baekseol dormía pacíficamente mientras las niñas que le rodeaban susurrían sobre lo guapo que era, lamentándose de que ni siquiera pudieran tocarlo. Pidieron al maestro que lo despertara, e incluso el maestro parecía irritado por su actitud despreocupada. Al mismo tiempo, Jeon Ji-seol se quedó sola con Sung Sing-woo dentro de la habitación del presidente del consejo estudiantil, sintiéndose cada vez más abrumado, no pudiendo manejar la situación más. En silencio llamó a Baekseol, con la esperanza de que de alguna manera llegara a su rescate. Jeon Ji-seol se disculpó por su comportamiento anterior, con su voz tranquila y contenida. Sung Sing-woo respondió señalando cómo lo había arrastrado, a pesar de negarse incluso a mirarlo a los ojos ahora. Añadió que solo parecía sentirse culpable porque había estado cerca de Baekseol. Jeon Ji-seol se sintió confundido por sus palabras, sin estar seguro de cómo había llegado a tal conclusión. Sung Sing-woo entonces recogió el papel de tejido que había lanzado antes y comentó casualmente que tenía un buen objetivo. Notaba que si Baekseol seguía acosándola, simplemente debía agarrar algo cerca y lanzarlo a él de la misma manera. Mientras hablaba, él aplastó el papel de tejido sin esfuerzo en su mano y lo tiró a un lado. Inmediatamente después, se disculpó por su comportamiento, su tono más tranquilo que antes. Jeon Ji-seol tembló ligeramente, aunque se aseguró internamente que todo estaba bien. Sung Sing-woo luego sugirió que siguieran discutiendo el festival deportivo. Jeon Ji-seol y Jeon Ji-seol acordaron sin dudar. Mientras se preparaban para seguir adelante, Sung Sing-woo la miró con una mirada aguda y le preguntó si podía preguntarle una cosa más antes de regresar. Jeon Ji-seol aceptó, aunque sintió una extraña tensión creciendo dentro de ella. En su interior, Jeon Ji-seol se preguntó qué podría preguntar ahora. Una broma oscura cruzó su mente, cuestionando si le preguntaría algo escandaloso o amenazante. En cambio, Sung Sing-woo preguntó si realmente se sentía cómoda siendo tocada por Baekseol. Comentó que Bak podría parecer inofensivo y suave, pero las apariencias podrían ser engañosas, y tener el pelo largo no lo era. Jeon Ji-seol se sentía desconcertada por la pregunta, pensando que ya era consciente de eso. Sung Sing-woo luego agregó que cada vez que la tocaba, ella reaccionaba fuertemente, casi en pánico, y se preguntaba por qué Baekseol era diferente. Sung Sing-woo señaló que tenía Baekseol desde hace solo 2 días y sin embargo ya había sido la que cuidaba sus heridas y le ponía vendajes en respuesta. Jeon Ji-seol agarró firmemente la mano de Sung Sing-woo y declaró que nunca había pánico cuando la tocó, ni siquiera una sola vez. Sonrió débilmente, preguntando si ese era realmente el caso. Luego le tomó la mano y le advirtió que si seguía vacilando hacia adelante y hacia atrás, solo se confundiría más. Mientras llamaba su nombre, Jeon Ji-seol notó su cambio de hashtag.
donde una vez había escrito, Trash. Ahora mostraba, Damn First Love. Jeon Ji-seol se preguntaba por qué esas etiquetas extrañas e incómodas seguían apareciendo. No se sentía mal en ese momento, en parte porque Sung Sing-woo parecía mucho más ansiosa de lo que estaba. Le dijo a Sung Sing-woo que se aflojara de su agarre, explicándole que la estaba haciendo daño. En lugar de dejarla ir de inmediato, Sung Sing-woo, Jeon Ji-seol cuestionó lo que estaba haciendo y por qué se comportaba de esa manera. Sung Sing-woo respondió que había dicho que ya no iba a entrar en pánico, así que simplemente lo soltaba cuando se sentía lista. Jeon Ji-seol se sentía en silencio, observándolo de cerca y comprendiendo lo cauteloso que se había vuelto. Recordó desde la escuela secundaria, en aquel entonces, saltaba nerviosos y sus hombros se cepillaban durante una película, se preguntaba cuándo había crecido tan diferente. Sung Sing-woo notó que Jeon Ji-seol estaba enrojecido y cambió el tema de nuevo al festival deportivo, explicó el plan del consejo estudiantil a una cabina de consultoría y quería que preparara una guía para ello. Jeon Ji-seol estuvo de acuerdo tranquilamente. Sung Sing-woo luego explicó los requisitos para la guía y mencionó que podían trabajar juntos durante los descansos de almuerzo en la sala del consejo. Los pensamientos de Jeon Ji-seol volvieron a la deriva. Se dio cuenta de lo caliente que se sentía su mano y se preguntó si esa sensación era normal. Se preguntó si estaría trabajando sola o junto a alguien más, sintiendo lo grande que era su palma. Se preguntó si debía dejar ir y cómo podía hacerlo sin hacer las cosas incómodas. También se dio cuenta de cuánto más grande era su mano en comparación con la suya y se preguntó cómo podía incluso alejarse sin problemas. De repente, Sung Sing-woo apretó ligeramente su agarre y declaró que trabajarían juntos, solo los dos de ellos en esa habitación. Además agregó que si no le gustaba, podía decirlo directamente sosteniendo su mano. Jeon Ji-seol respondió honestamente que no lo hizo. Sung Sing-woo le informó que comenzarían al día siguiente durante el almuerzo. Jeon Ji-seol, ya corriendo, respondió que vendría mañana y explicó que ya había perdido demasiado de su clase. Salió de la sala completamente enrojecida, su rostro ardiendo de vergüenza. En el resto de la clase, Jeon Ji-seol se mantuvo distraída, repitiendo todo lo que había sucedido. Su mente se sentía vacía, como si se negara a procesar los acontecimientos correctamente. De repente, Park Seol se inclinó y la llamó con un apodo molestoso, comentando que ella parecía completamente agotada. Luego bajó su voz y le susurró en el oído. Sorprendido, Jeon Ji-seol saltó y afirmó que la escuela ya había terminado. Se quejó de que su voz había sido demasiado baja y abrumadora. Park Seol se rió y preguntó si le había parecido sexy. Jeon Ji-seol ignoró su discurso. Park Seol se enfrentó directamente a Jeon Ji-seol y le preguntó si algo ya había ocurrido entre ella y Sung Sing-woo. Park Seol le recordó que habían formado una alianza con Sung Sing-woo hace solo 2 días y le dijo que ella. Jeon Ji-seol respondió con firmeza que no estaba traicionando nada. Jeon Ji-seol reflexionó sobre cómo ella y Sung Sing-woo apenas habían hablado correctamente hasta ese día. Se preguntó si traicionar su misión la haría parecer demasiado fácil para Sung Sing-woo. Expresó esos pensamientos en voz alta. Park Seol la elogió por haber tomado una decisión inteligente. Jeon Ji-seol admitió que todo desde esa noche había sido estresante porque había sufrido debido a Sung Sing-woo. Park Seol estuvo de acuerdo y la animó. Jeon Ji-seol agregó que odiaba a las personas sin lealtad impulsados por la emoción. Ambos gritaron sus convicciones hacia el mar, declarando que la traición no tenía lugar en sus vidas. Gritaron juntos y Park Seol gritó en voz alta y Jeon Ji-seol fue increíble. Jeon Ji-seol se encontró disfrutando de su cumplido más de lo que esperaba. Cuando se le preguntó si era la primera vez que hacía algo malo o si había hecho algo malo antes, Jeon Ji-seol admitió que era la primera vez que lo hacía, y Park Seol respondió que lo había adivinado. Luego sugirió que si se trataba de salir o vengarse de Sung Sing-woo, tal vez el rencor hubiera sido demasiado pesado desde el principio. Propuso comenzar con algo ligero en su lugar. A continuación, la rana saltó del armario de Sung Sing-woo mientras Park Seol y Jeon Ji-seol veían todo esto a través de la ventana. Jeon Ji-seol preguntó a Park Seol qué quería decir. Sugirió colocar una rana dentro del armario de Sung Sing-woo para que salte hacia él cuando lo abra. Explicó que Sung Sing-woo estaba aterrorizado por las ranas y probablemente entraría en pánico y caería. Entonces Park Seol agarró la mano de Jeon Ji-seol y huyó riendo. La mañana siguiente Jeon Ji-seol pasó casi 20 minutos después de entrar en la escuela vagando con Park Seol después de varios intentos fallidos y desvíos innecesarios. Finalmente lograron atrapar a uno. Luego se pasaron otros 5 minutos completos, ya que habían colocado cuidadosamente a la rana dentro del armario de Sung Sing-woo con Park Seol actuando demasiado orgulloso de sí mismo para tal acto. Cuando Sung Sing-woo finalmente abrió su armario, no tardó más de 20 segundos en darse cuenta de que lo golpeaba. Su rostro agotado de color, su cuerpo se endureció y se derrumbó en el suelo en puro sol. El silencio duró apenas 5 segundos antes de que Sung Sing-woo reaccionara agarrándose a un map y golpeándolo. La repentina violencia asustó a los estudiantes cercanos aunque ninguno se atrevió a intervenir. Park Seol inmediatamente perdió el ánimo y exigió saber si Sung Sing-woo había perdido la cabeza, cuestionando cómo alguien. Sung Sing-woo pudo responder sin perder un golpe comentando sarcásticamente quién realmente carecía de sentido común. Fue solo entonces cuando Sung Sing-woo notó que Jeon Ji-seol estaba parado cerca observando silenciosamente el caos que se desarrollaba.
Se dio cuenta de que ya no podía ignorar su presencia, especialmente ya que la habilidad de Jeon Ji-seol le permitió ver sus pensamientos con claridad. El hashtag de Baxiol apareció vívidamente en su mente, enredado con recuerdos de su primer amor y un sentimiento de trágica ironía. El hashtag de Baxiol siguió poco después de pintarlo como un desafortunado pastel de arroz atrapado en las manos de un idiota. Viendo esos pensamientos, Jeon Ji-seol sintió que finalmente era hora de preguntar qué había ido tan mal entre dos amigos de la infancia que ahora parecían incapaces de hacer. Decidió que el silencio solo empeoraría las cosas. Los tres se sentaron a sentarse aunque el arreglo se sintió incómodo inmediatamente. Sung Sing-woo y Baxiol tomaron extremos opuestos mientras Jeon Ji-seol se sentó en un banco cercano observándolos con cautela. Baxiol rompió el silencio preguntando lo que Jeon Ji-seol quería decir con su pregunta. Se preguntó por qué ella creía que estaban peleando tanto y sugirió que le preguntara a Sung Sing-woo en su lugar, señalando que Sung Sing-woo ya había compartido partes de la historia sin darse cuenta de la razón más importante. Baxiol y llamándolo la raíz de todos los problemas, Jeon Ji-seol les miró a ambos con una sonrisa suave y sugirió que se calmarían y hablarían bien juntos. Sung Sing-woo señaló el problema obvio con el asiento afirmando que Jeon Ji-seol sería apretado si ambos se sentaran cerca. Baxiol respondió casualmente diciendo que ya sabía y planeaba ser el único sentado mientras se sentaban. Sin embargo, antes de que Baxiol pudiera disfrutar de su victoria, Jeon Ji-seol le agarró la cabeza y lo empujó hacia abajo, sugiriendo firmemente que ambos se pusieran de pie en su lugar. Baxiol se quejó de su cuello, dejando a Jeon Ji-seol perplejo por su reacción dramática. Volviendo al tema principal, Jeon Ji-seol preguntó cuándo había ocurrido su primera pelea. Baxiol recordó que Sung Sung pudo haber estado en primer grado a medida que la historia se desarrollaba. Jeon Ji-seol se enteró de que habían nacido al lado del otro y naturalmente se acercaron. Sin embargo, una acalorada discusión durante el tercer grado combinada con que ambos ya eran sensibles debido a sus situaciones familiares llevó a un estancamiento. Cada uno exigió una disculpa del otro y ninguno estaba dispuesto a rendirse. La pelea nunca terminó realmente y simplemente continuó a lo largo de los años. Jeon Ji-seol se sintió verdaderamente desconcertada al escuchar tal razón. Todo el conflicto parecía arraigado en algo infantil. Tanto Sung Sing-woo como Baxiol coincidieron en que sonaba ridículo cuando se explicaba tan simplemente. Jeon Ji-seol admitió que esperaba algo mucho más pesado y sugirió que se disculparan al mismo tiempo para finalmente ponerle fin. Baxiol inmediatamente se opuso a insistir. Sing-woo debería disculparse primero. Recordó haber sido llamado un vagabundo inútil que merecía ser un registro familiar y apuñalado en un valle. Sung Sing-woo desestimó la afirmación como una tontería exagerada y advirtió a Jeon Ji-seol que no lo escuchara, describiéndolo como el talento especial de Baxiol para retorcer historias. Sung Sing-woo respondió diciendo que Baxiol debería ir primero, recordándole que era Sung Sung. Baxiol acusó a Sung Sing-woo de entrar a escondidas en su casa al amanecer y romper su bicicleta, recordando lo devastado que se sentía después de ahorrar dinero durante 3 años para comprar. Baxiol incluso compró una bicicleta durante la escuela primaria. La discusión se intensificó rápidamente. Baxiol agarró a Sung Sing-woo por el collar y gritó que quería ir a correr juntos, explicando que era la razón por la que compró la bicicleta. Acusó a Sung Sing-woo de olvidarse de cómo había sido empujado hacia abajo de una montaña y resultó en extremidades rotas. Jeon Ji-seol se paró congelado, impactado por la severidad de la violencia. Sung Sing-woo retalió agarrando la cabeza de Baxiol y recordándole que estaba con un baloncesto justo después de ser dado de alta del hospital, murmurando su arrepentimiento por haber aceptado arreglar las cosas en absoluto. La confesión solo profundizó el choque de Jeon Ji-seol. Baxiol respondió tranquilamente pero firmemente diciendo que había aceptado arreglar así como recuerdos de estar atado. Sung Sing-woo respondió con frío señalando que Baxiol tampoco era inocente y comentando que también debería haber enterrado su rostro. Cuando Sung Sing-woo miró hacia Jeon Ji-seol, los dos niños finalmente notaron su expresión de ojos abiertos y sin palabras que reflejaba el peso de todo lo que acababa de escuchar. Baxiol finalmente habló y preguntó. Incluso Sung Sing-woo parecía visiblemente avergonzado por lo lejos que había ido la conversación, sintiendo la tensión incómoda. Baxiol trató de aliviar el estado de ánimo afirmando que solo habían estado bromeando y insistiendo en que no eran el tipo de personas que disfrutan de la violencia. Usó a Sung Sing-woo ligeramente y le pidió que lo confirmara. Asintiendo y diciendo que era verdad, añadiendo que realmente lo decía desde el fondo de su corazón. Justo entonces la campana tocó en el pasillo y Jeon Ji-seol comenzó a alejarse sin dudar. Sung Sing-woo trató de detenerla, pero Jeon Ji-seol respondió con calma que ya había comprendido la situación lo suficiente y sugirió que evitaran pelear por el día y simplemente se dirigieran a la clase. Ella agregó casi casualmente que era un estudiante honorable que nunca saltó la clase para que ella fuera la primera. Tanto Sung Sing-woo como Baxiol se quedaron congelados, sorprendidos por su reacción y tratando de procesar exactamente lo que había tomado de todo lo que compartía. Solo entonces se hundió para ambos Jeon Ji-seol. Una sensación de malestar se arrastraba sobre ellos mientras se preguntaban qué pensaría ahora de los dos. Mientras tanto, Jeon Ji-seol regresó a la clase con sus
Pensamientos ocupados. Junto con el aprendizaje de la larga historia entre Bak Seol y Sung Sing-woo se dio cuenta de algo nuevo sobre su capacidad. Cuando muchos pensamientos surgieron a la vez, varios hashtags aparecieron juntos superpuestos. Mientras Jeon Ji-seol se concentraba en ese descubrimiento, Bak Seol se sentó tranquilamente preocupado por sus propios pensamientos. Preocupado de que pudiera perder su afecto por él e incluso temía que pudiera estar preocupado por su lealtad. Bak Seol protestó suavemente diciendo que no había dicho una sola palabra en voz alta. En ese momento el profesor reprendió a la clase exigiendo saber quién era. Jeon Ji-seol se dio cuenta una vez más de que ella era la única capaz de ver los hashtags flotando invisiblemente por encima de los pensamientos de todos. Escribió silenciosamente sus notas mientras Bak Seol pronto se fue a dormir a su lado. Parecía muy preocupado, sobre todo porque no había sido profundamente impactada por las revelaciones anteriores. Se preguntó si había fallado en controlar su expresión en ese entonces. Sung Sing-woo le hizo un gesto para sentarse y Jeon Ji-seol sintió que intencionalmente estaba tratando de actuar de manera normal. Mientras tomaba una, Jeon Ji-seol se encontró pensando en ambos. Se preguntó qué estaba mal con esos dos. Aunque su intensa pelea la sorprendió, no fue suficiente para justificar una preocupación tan pesada. No se veía a sí misma como una frágil flor de invernadero incapaz de manejar duras verdades. Desde su perspectiva, tales experiencias, aunque extremas, no eran inéditas. Jeon Ji-seol luego habló y se dirigió a Sung Sung. Explicó directamente a Sing-woo que su hermano mayor solía estar involucrado con pandillas, lo que claramente sorprendió a Sung Sing-woo. Continuó diciendo que vivían cerca del mar donde había innumerables lugares para andar en bicicleta. Su hermano entraba en peleas casi todos los días y las visitas al hospital se convirtieron en rutina para él. A menudo se desmayó en barrios peligrosos después de peleas y ella se había arrastrado incluso a la edad de 6 años. Recordaba gritar a miembros de pandillas en los pasillos del hospital cada vez que estallaron peleas. Llevar a su hermano al hospital se convirtió en una parte normal de su infancia. Lo que Jeon Ji-seol estaba tratando de transmitir era simple. Ella creía que hacer un alboroto no resolvería nada y esperaba que simplemente pudieran aprender a llevarse bien y seguir adelante. Al escuchar su explicación, Jeon Ji-seol se preguntó cómo se suponía que debían trabajar por separado de esa manera. Sung Sing-woo respondió con un acuerdo silencioso diciendo que tenía razón. Jeon Ji-seol se dio cuenta entonces de que no era la única que se preocupaba innecesariamente. Sung Sing-woo llevaba sin darse cuenta. Una pequeña risa escapó de los labios de Jeon Ji-seol. A medida que ella y Sung Sing-woo seguían discutiendo todo con calma, no podía dejar de pensar en lo tonto que eran Bak Seol y Sung Sing-woo a su manera. Al día siguiente, Jeon Ji-seol se encontró a sí misma arrastrándose a un extraño sueño. Uno se enredó con recuerdos de la escuela secundaria. En ella Sung Sing-woo se quejó de que su uniforme ya no le encajaba adecuadamente. Recuerda que una vez le había advertido que no creciera más alto solo para él. En la misma memoria le preguntó si podía cortarse el cabello un poco más corto. Recuerda haberle dicho que no lo cortara demasiado, explicándole que le gustaba la forma en que sus ojos eran visibles solo cuando se encontraban cerca de él. A pesar de todas sus instrucciones, Sung Sing-woo se preguntó cuánto tiempo planeaba seguir controlándolo y, sin rodeos, la llamó terrible. Al oír esas palabras, Jeon Ji-seol se irritó. Jeon Ji-seol se dio cuenta de que estaba acostada en su cama con Ayul descansando ligeramente por encima de ella. De manera extraña, el sueño se sintió perfectamente cronometrado, recordándole que necesitaba volver a enfocarse y volver a ponerse en el camino. Lo más importante es que fortaleció su determinación de meterse con Sung Sing-woo junto a Bak Seol. Luego discutió su idea con Bak Seol. Jeon Ji-seol se inclinó más cerca y susurró su idea en el oído de Bak Seol, describiendo exactamente cómo tenía la intención de meterse bajo la piel de Sung Sing-woo. Bak Seol escuchó atentamente y luego le preguntó si realmente planeaba engañar a Sung Sing-woo. Jeon Ji-seol no respondió directamente a pesar de su. A medida que pasaban los días, Jeon Ji-seol notó algo inquietante. Entre sus deberes como guía durante el almuerzo, superpuestos ejercicios de día deportivo con la clase de Sung Sing-woo y encuentros aleatorios en los pasillos y la cafetería que seguía corriendo contra Sung Sing-woo mucho más a menudo que antes, el verdadero problema estaba dentro de ella. Sing-woo, a través de recuerdos de la escuela media, una expresión sutil de Sung Sing-woo o un pensamiento aleatorio fue suficiente para inundar su visión con hashtags. La recordó de la escuela media cuando solía quedar abrumada tan fácilmente. Sabía que dejar que las cosas continuaran de esta manera solo empeoraría las cosas. Bak Seol sugirió un enfoque sencillo. Una vez tomada una decisión, era mejor actuar rápidamente y decididamente. Un sólido intento sería suficiente. Jeon Ji-seol consideró cuidadosamente sus palabras y finalmente decidió lo que ella creía que era una estrategia inteligente.
Planeó suspender su reconexión y luego saltar de repente hacia adelante antes de cortar todo a la vez. Comparó todo. A un agente de planificación que cuidadosamente puso en marcha las cosas y monitoreó las rutinas, le preguntó medio bromeando si quería que actuara como el gerente que supervisaba todo en el sitio. Luego expuso el plan claramente. Jeon Ji-seol se acercaría naturalmente a Sung Sing-woo, actuando de nuevo como si las cosas estuvieran normales y en un momento decisivo cortando completamente todo contacto como si nada hubiera sucedido. Al igual que un ojo por un ojo y un diente por un diente, la frustración se encontraría con la frustración y las escalas se equilibrarían. Entonces Jeon Ji-seol fue a la sala del consejo estudiantil, donde encontró que entra en la habitación sin hacer ningún ruido. Aunque Bak-seul hablaba con confianza, la duda se infiltró en los pensamientos de Jeon Ji-seol. Se preguntaba si Sung Sing-woo sufriría si alguna vez hubiera sufrido. De repente desapareció tal como lo había hecho una vez. El pensamiento se prolongó mucho y antes de que se diera cuenta de que el sueño la recogió, cuando Sung Sing-woo se despertó estaba agitado y confundido. Se movía cerca y se preguntaba qué hora era. Solo entonces notó a Jeon Ji-seol durmiendo a su lado a lo largo de su costado. Cerró silenciosamente la ventana cercana pensando que ella debía despertarlo cuando llegó. Mientras miraba más de cerca notó sus lentes y asumió que su desafío autoimpuesto debía haber terminado. Sospechó que ella lo había estado observando con frecuencia últimamente. A pesar de todo, Sung Sing-woo pensó que debería soportar las cosas un poco más, incluso si lo odiaba. Mientras pudiera alejarse adecuadamente de Bak-seul, él no se acercaría a ella de nuevo. Perderado en el pensamiento, extendió la mano y colocó suavemente su mano contra la mejilla de Jeon Ji-seol. En ese momento Jeon Ji-seol, aún medio dormida, murmuró que le había advertido que no la molestara mientras ella, confundida por la calidez en su rostro, suponía que era el dedo de Hyu. Sin pensarlo completamente, se mordió con fuerza. Sung Sing-woo se congeló en shock preguntándose en qué tipo de situación perversa se había topado. Jeon Ji-seol se despertó completamente y gritó. Jeon Ji-seol rápidamente se disculpó explicando que tenía hermanos menores que a menudo perturbaban su sueño. Ella admitió que morder dedos se había convertido en un mal hábito, insistió en que no era una pervertida y en realidad era una buena persona, y en su pánico incluso agregó que podía morderle el dedo si quería. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas y Sung Sing-woo se quedó allí preguntándose qué estaba sucediendo exactamente. Tratando de recuperarse, Jeon Ji-seol sugirió que olvidaran todo. A su sorpresa, Sung Sing-woo tomó de repente su dedo y lo mordió suavemente. Su visión se llenó inmediatamente de un hashtag relacionado con el primer amor ahora mezclado con algo mucho más complicado. Más tarde esa noche, Jeon Ji-seol se encontró tirando a Bak-seul de su cabello mientras expresaba su frustración. Bak-seul se rió y comentó que finalmente se sentía lo suficientemente cómoda con él como para actuar de esa manera. Sin embargo, los pensamientos de Jeon Ji-seol estaban lejos de ser tranquilos. Se dio cuenta de que el verdadero problema no era si Sung Sing-woo sería herido por ser ignorado. Ya que Jeon Ji-seol no podía sostenerlo más, le dijo a Bak-seul que no podía seguir con el plan. Bak-seul se detuvo y le preguntó por qué repentinamente diría algo así. En lugar de responder a Jeon Ji-seol se volvió y corrió repitiendo que no podía hacerlo y nunca lo haría. Bak-seul persiguió después de que ella insistiera en que podía tener éxito y recordándole que podían engañar a Sung Sing-woo juntos. Jeon Ji-seol respondió que realmente no podía, ni siquiera. Bak-seul se rió ligeramente y trató de consolarla asegurándole que podía manejar. Jeon Ji-seol respondió que realmente no podía, ni siquiera. Bak-seul se rió ligeramente y trató de consolarla asegurándole que podía manejar. Jeon Ji-seol sintió que su determinación se desmoronaba. La mañana siguiente, la madre de Bak-seul le preguntó sobre sus planes para la escuela. Mencionó que habría una fiesta de felicitación el fin de semana siguiente para el padre de Sung Sing-woo, explicando que era debido a su reciente matrimonio. Ella informó a Bak-seul que ella y Sora iban a ir allí primero y le pidió que se uniera a ellos el mismo día con Sung Sing-woo, mencionando a ese gerente Lee. Bak-seul sintió un aumento de la irritación pero afirmó que regresaría más tarde cuando salía. Mientras caminaba, Bak-seul reflejaba que la gente a su alrededor estaba completamente loca. ¿Por qué lo llevaban constantemente a estas situaciones? Sin embargo, él se decía que no era nada nuevo y cuando lo habían comprendido realmente, su mente se remontaba al momento en que su madre le había llamado diciendo que iba a ser transferido a la escuela de Sung Sing-woo a partir del mes siguiente y aconsejándole que se preparara. No sabía sino que añadió que estaba cerca del mar y que Sora había expresado su deseo de vivir cerca del océano. Lo había enmarcado en forma lúdica, sugiriendo que sonaba agradable vivir al lado y asistir a la escuela junto a un amigo de la infancia. Bak-seul recordó sus pensamientos de la primera vez que se mudaron al barrio, creyendo que estaba a punto de perder la cabeza,
Pero inesperadamente una pequeña figura había llegado para cambiar las cosas cuando Jeon Ji-sol anunció que se iba mientras ella se iba. Su hermano comentó que si alguien la intimidaba, debía informar a su hermano. Jeon Ji-sol había desestimado la idea de que insistiera en que no había nadie así. Bak Seul encontró difícil creer que los acontecimientos se habían desarrollado de esta manera. Observó a Jeon Ji-sol estudiando inglés a primera hora de la mañana tomando notas diligentemente. Su mente volvía a la memoria de ella llorando preguntando por su rango. Bak Seul encontró curioso que Jeon Ji-sol hubiera estado tan seguro la mañana anterior para parecer tan incierto en mediodía. Se preguntó si algo había ocurrido con Seon-sinu. Retirándose solo a una habitación cerrada cada descanso de almuerzo bajo el pretexto de crear guías, se pregunta si le había hecho algo terrible a Jeon Ji-sol. De repente Bak Seul se asustó al ver a Jeon Ji-sol tropezar. Maldó internamente mientras Jeon Ji-sol estaba a punto de caer, lo que le llevó a atraparla antes de que cayera al suelo. En el proceso, pisó accidentalmente sus gafas. Jeon Ji-sol gritó alcanzando a sus gafas rotas mientras Bak Seul congelaba una mezcla de culpa y pánico que lo alcanzaba. Se despedía silenciosamente de los lentes dañados solo para exclamar en incredulidad sobre el daño potencial a los ojos de Jeon Ji-sol. Tomando las gafas en la mano, Bak Seul las examinó y se dio cuenta de que no eran lentes recetadas. Jeon Ji-sol se mordió el labio aparentemente avergonzado. Bak Seul se preguntó por qué usaría gafas no recetadas. Recordó que su vista había sido previamente pobre. Cuando Seon-sinu le preguntó por qué había dejado de usar gafas, se sintió tímida y volvió a usar las no recetadas, insistiendo en que eran simplemente gafas de moda. Jeon Ji-sol presionó aún más recordando que originalmente lo había molestado por usar moda sin receta. Jeon Ji-sol insistió en que eso era todo. Bak Seul pareció aturdido suspendiendo las gafas haciendo que Jeon Ji-sol cuestionara su acción. Le instruyó que escuchara cuidadosamente, agarrando suavemente su rostro y le dijo que era linda incluso con las gafas puestas. Cuando las quitó, su apariencia era absurdamente más encantadora. Jeon Ji-sol se sorprendió enrojeciendo ante el cumplido incierto de cómo responder. Bak Seul continuó pinchando ligeramente sus mejillas. Un pensamiento lúdico le pasó por la mente cuando el hashtag idiota de la torta de arroz apareció ante Jeon Ji-sol, lo que la molestó aún más. Jeon Ji-sol fruncía el ceño sintiendo que sus palabras y el gesto que acompañaba provenían de reinos completamente diferentes de pensamiento mientras murmuró contra él. Después de llegar a la escuela, Jeon Ji-sol le golpeó la cara al darse cuenta de que al final no le había devuelto sus gafas y sería incómodo si Seon-sinu le preguntara de nuevo sobre ellas. Pensó que podría ser más fácil afirmar que había recibido la cita. Mirando hacia afuera, notó que solo quedaba una semana para el festival deportivo y que la producción de la guía probablemente terminaría en 2 días. Ayer se preocupó por lo que decir cuando entró. ¿Debería disculparse? Recordó el incidente sintiendo una descarga de vergüenza. Con una repentina determinación abrió la puerta pensando que lo que sea que sucediera de alguna manera funcionaría por sí mismo. Sin embargo, se sorprendió al no encontrar a nadie adentro. Asumió que no estaba allí. Al leerlo, ella descubrió que había completado su parte y sugirió que Jeon Ji-sol se tranquilizara hoy diciendo que manejaría el final solo. También le agradeció su ayuda con la producción de la guía durante todo este tiempo. Jeon Ji-sol miró afuera y vio a Seon-sinu jugando con los demás. De repente Bak Seul apareció detrás de ella y la sorprendió. Le recordó que se trataba del equipo de planificación y le preguntó si el equipo de campo estaba copiando su palabra. Bak Seul se burló de que el equipo de campo con sus sonrisas bonitas formaba parte de la operación Core Heart Trap y señaló que el corazón de Seon-sinu había sido asegurado produciendo los boletos como prueba y le ordenó arrojar uno al suelo. Explicó que la puerta estaba abierta, así que entró y la encontró llorando sola, y agregó que Seon-sinu también debería experimentar un poco de humillación. Bak Seul se refirió al efecto puente de suspensión donde el miedo se confunde con la atracción y comentó que Seon-sinu no podía manejar películas de terror, por lo que es la oportunidad perfecta para construir afecto. Jeon Ji-sol preguntó tranquilamente si mañana era sábado. Bak Seul le preguntó si tenía planes. Jeon Ji-sol declaró que Seon-sinu nunca aceptaría ver una película con ella el fin de semana dejándola incierta sobre cómo preguntarle. Bak Seul la tranquilizó diciendo que sería simple. El teléfono de Seon-sinu sonó repetidamente y cuando finalmente respondió Bak Seul le informó que en 1 hora vería una película en el cine con Jeon Ji-sol. Después,
Baxiol apareció frente al teatro anunciando la presencia de Seung Sing-woo con confianza, ya que había asegurado a Jeon Ji-sol que vendría mientras Seung Sing-woo estaba parado frente a ellos completamente agotado de correr aquí. Se dio cuenta de que su plan iba a tener éxito siempre y cuando Seung Sing-woo viera una película de terror junto a ellos. Recordó la explicación de Baxiol sobre el efecto puente de suspensión, como el temblor causado por el miedo podría ser malinterpretado como atracción. Baxiol había insistido en que Seung Sing-woo no podía manejar películas de terror y que este era un escenario perfecto. Jeon Ji-sol reflexionó sobre lo que significa realmente gustar a alguien. ¿Definió una sola acción o momento la atracción? ¿Podría una reacción en particular significar la formación de sentimientos genuinos? Mientras Baxiol y Seung Sing-woo se habían agarrado completamente a Jeon Ji-sol, sus pensamientos volvieron a momentos atrás cuando Baxiol le había mostrado que ya había informado a Seung Sing-woo de su presencia. Baxiol, sonriendo débilmente, aclaró que solo se refería al método de llamar a Seung Sing-woo, no a nada más elaborado. Jeon Ji-sol sentía que ayer había sucedido algo extraño, que parecía estar evitándola por completo, y ella le preguntó, a la mitad bromeando, si había golpeado a Seung Sing-woo y lo había arrastrado por sí mismo. Baxiol la tranquilizó, diciendo que él no había hecho nada de ese tipo, solo mencionó que verían una película juntos y que Seung Sing-woo había salido corriendo, dejando a Jeon Ji-sol a la vez confundida y ligeramente divertida. Baxiol la empujó suavemente hacia adelante, recordándole que era responsabilidad del equipo de planificación liderar, así que no tiene que preocuparse. Ahora, era el turno del equipo de campo. A medida que avanzaban, Jeon Ji-sol notó a Seung Sing-woo conversando con varias niñas cercanas. Baxiol le preguntó si recordaba su código de operación Heartthrob. Todavía estaban en la fase de construcción de atracciones para que todos pudieran ver la película. Baxiol le recordó que si algo se ponía difícil, debía enviar un SOS de inmediato. Un hashtag que decía tema en guerra apareció delante de Jeon Ji-sol. Jeon Ji-sol sintió una sensación de afirmación, como si la batalla ya hubiera comenzado. Seung Sing-woo miró en su dirección. Hashtags aparecieron sobre él y Jeon Ji-sol. El primer amor que la arrojó flotó sobre la cabeza de Seung Sing-woo, señalando venganza. Mientras tanto, por encima de Jeon Ji-sol, apareció el primer amor que literalmente quiere agarrar y huir de él. Asustado, se tropezó, casi cayó. Tanto Seung Sing-woo como Baxiol se estremecieron, pero rápidamente recuperó su compostura. Otro hashtag parpadeó por encima de ella. Incomprensible idiota y basura que la abandonó. Jeon Ji-sol respiró profundamente, recordándose que debían continuar dentro. Baxiol la elogió, llamándola audaz y animándola. Al entrar en el cine, Jeon Ji-sol observó que Seung Sing-woo no parecía tan asustada como había anticipado. Cuestionó que Baxiol hubiera dicho que Seung Sing-woo no podía soportar películas de terror. La aparente calma amenazaba la operación, pero cuando miró a Baxiol, que ya había cubierto sus ojos, se dio cuenta de que estaba mucho peor, temblando visiblemente y murmurando. Baxiol le susurró a Jeon Ji-sol, recordándole la promesa que había hecho en la sala del consejo estudiantil de permitirle tocarla, preguntándole si todavía se aplicaba. Jeon Ji-sol recordó haber hecho la declaración antes y se preguntó por qué lo estaba haciendo ahora. Seung Sing-woo, inclinándose ligeramente hacia ella, le preguntó si podía confiar en ella por un momento. Jeon Ji-sol notó su sutil malestar, al darse cuenta de que su exterior compuesto tenía un verdadero miedo. Apoyarse contra su hombro indicaba un menor descenso de su guardia, un signo de que el plan ya podría estar funcionando. Baxiol, sintiendo su señal, se burló, llamó a su torta de arroz y le preguntó si estaba asustado. Admitió que también estaba asustado, demostrando sosteniendo su mano y mostrando la rapidez de su corazón. Jeon Ji-sol sintió su propio. Baxiol susurró que no dejara ir su mano, insistiendo en que estaba aterrorizado. Jeon Ji-sol apenas podía creer que este no era el Baxiol compuesto que conocía. Seung Sing-woo, mientras tanto, apretó su agarre en ella, lo que agravó la confusión. Sin embargo, mientras Seung Sing-woo se acercó más a su cuello, recordando la mano de Baxiol alrededor de su hombro, le empujó un beso repentino a la piel. Seung Sing-woo, igualmente sorprendido, miró a su cara. La realización de su acto impulsivo era evidente. Un hashtag apareció por encima de Seung Sing-woo.
Seung Sin-woo murmuró una disculpa, agitado, mientras que Baxiol le disparó un resplandor amenazador, advirtiendo que pagaría por eso. Tanto Jeon Ji-sol como Seung Sin-woo se petrificaron por la intensidad del momento. A pesar de no haber hecho nada ella misma, Jeon Ji-sol sintió un extraño sentimiento de culpabilidad, como si hubiera contribuido inadvertidamente al caos. Jeon Ji-sol instó a Baxiol a dejar de insistir en que había sido un error, y ella le explicó que se había asustado, se había inclinado y lo había tocado accidentalmente. Tanto Baxiol como Seung Sin-woo fueron asombrados por sus palabras. A medida que sus ojos se dirigieron hacia ella, notaron una marca roja en su cuello. La expresión de Baxiol se oscureció inmediatamente y un movimiento rápido atacó a Seung Sin-woo. Después de que concluyó la primera ronda, Jeon Ji-sol se preguntó cómo Baxiol podía ser tan fuerte, y sin embargo Seung Sin-woo podía soportar tal fuerza como si no fuera nada. Miró a Seung Sin-woo, sorprendido de que él estaba tomando los golpes sin una sola que. Baxiol le dijo que llevaría a Jeon Ji-sol a casa, mientras que él le ordenó que se disculpara repetidamente por ser un maldito pervertido bastardo, instándolo a golpearse la cabeza y, bueno, Seung Sin-woo obedeció. Baxiol golpeó la cabeza mientras Baxiol escoltaba a Jeon Ji-sol hacia afuera. A medida que caminaba, escuchó a Seung Sin-woo llamándola, temblando, disculpándose una vez más. Jeon Ji-sol le aseguró que estaba bien. Incluso sin mirar los hashtags, sintió que su disculpa por su beso accidental. Sin embargo, reflejó que todavía había quejas pasadas para abordar tanto en la escuela media como ahora. Debía disculparse por fantasmarla sin decir una palabra, y en silencio lo llamó un idiota sintiendo un zumbido de tristeza. Una vez que Baxiol se despidió de ella, Jeon Ji-sol regresó a su habitación. Un mensaje de Baxiol apareció en su teléfono, señalando que la operación fue completamente suspendida. Admitió que no lo había pensado bien y no se había dado cuenta de lo bastardo de perro que podía ser. Jeon Ji-sol respondió que estaba bien y que podía continuar si Baxiol lo necesitaba. Baxiol comentó que era una idiota de corazón blando, sin saber si el incidente había sido intencional o accidental. Poco después, Baxiol recibió una llamada de Seung Sin-bin Nuna. Baxiol, siempre imponente, dejó caer unas tijeras delante de él, ordenándole que cortara y dejándolo como un pervertido bastardo. Seung Sin-woo obedeció, abriendo ligeramente sus pantalones, provocando que Baxiol gritara, llamándolo un bastardo loco. Advirtió a Seung Sin-woo de que si se desnudó completamente delante de él, perdería la cabeza. Baxiol encontró la situación repugnante. Seung Sin-woo se molestó, dando al Baxiol el dedo medio, provocando un gesto reflejo de Baxiol. Se intercambiaron palabras, preguntando qué quería el otro. Manteniendo su tenso enfrentamiento, Baxiol recordó a Seung Sin-woo que había recibido una de su hermana antes. Seung Sin-woo preguntó sobre el contenido, y Baxiol aclaró que Seung Sin-woo preguntó si Baxiol había dicho a su madre que no asistiría, y Baxiol respondió sin rodeos que no, planeando simplemente desaparecer. Seung Sin-woo admitió que tenía la misma intención. Cuando el teléfono de Seung Sin-woo sonaba con su llamada, solicitó a Baxiol que respondiera a la llamada. Baxiol le recordó que ya había contestado antes. Seung Sin-woo señaló que al menos su hermana no les juró, a lo que Baxiol respondió que ella sobresalió en esa restricción. Seung Sin-woo finalmente respondió a la pregunta. Seung Sin-woo trató de explicarle que el día anterior era el festival de deportes escolares, y que él y Baxiol probablemente se molestarían, haciendo asistencia. Su hermana ignoró sus excusas, explicando que había estado asistiendo a seminarios corporativos en todo el mundo. Comparando la celebración de su padre con un simple evento escolar, exigió que aparecieran y dejaran de hacer excusas. Tanto Seung Sin-woo como Baxiol afirmaron que lo entendían, los instruyó a comportarse y sonreír educadamente y luego los despidió. Tomando una pausa, Seung Sin-woo y Baxiol, frustrados, intercambiaron patadas y golpes en desafío, gritando que no querían asistir. Después de este intercambio de odio autodirigido, se separaron y se dirigieron hacia sus respectivas casas, mientras que Jeon Ji-sol se encontró parado frente a la casa de Baxiol, al darse cuenta de que había llegado sin pensar mucho. Baxiol estaba maldeciendo a Baxiol como un hijo de puta rico. Sus pensamientos se retrasaron en la repentina suspensión de la operación, preguntándose qué significaba. Él le había prometido que no habría ruptura, y sin embargo, ahora estaba dejada cuestionando todo.
Cuando Baxiol se acercó, Jeon Ye-sol corrió hacia él, preguntando si estaba allí.